los aquí presentes se puedan sacar todas las dudas con los dos Andrés en cuanto al manejo del 620 y de los trigos de alto rendimiento en general, el manejo de la fertilización nitrogenada, momentos, dosis, etcétera, que nos pareció sumamente interesante profundizar en ese aspecto. Entonces, bueno, sin más distracciones, les comento solamente que al final de esta actividad vamos a tener una breve evaluación que le vamos a enviar para que ustedes completen, que para nosotros siempre es muy rico para poder seguir mejorando en este tipo de actividades. Bueno, vamos a presentar al primer disertante, el ingeniero agrónomo Andrés Nogueira. Andrés desde siempre estuvo vinculado a la semilla, en los comienzos en una empresa arrocera en el norte del país, en Salto, para luego entrar en Nidera en el año 2014. Inicialmente en Nidera estuvo trabajando en el área de producción de semilla, pero de hace ya unos años ya es el representante técnico comercial, encargado de toda la parte de marketing, desarrollo, comercial de Nidera para Uruguay. Y bueno, Andrés, adelante, te doy la bienvenida. Adelante con tu presentación. Bueno, gracias Rafa, buen día para todos. Muchas gracias por participar y hacerse un rato de la mañana para compartir con nosotros la información que le queremos mostrar. En este caso el foco es trigo y el cultivar Baet 620 como vedette. Y tenemos el agrado y el honor como invitado de tener la presencia de Andrés Berger. Así que vamos a empezar con la presentación mía, que es un poco hablar de... Me van diciendo si se ve bien, si se escucha. Sí, se ve perfecto, Andrés. Perfecto. Es un poco hablar y hacer un poco de ver lo que es el trigo Baet 620, la caracterización y algunas cuestiones de manejo, variables de manejo que para nosotros son fundamentales para sacarle mayor provecho a este cultivar, ¿no? Que sabemos que lo tiene, y bueno, la idea es esa, y bueno, anótense en preguntas, dudas para el final, que es lo lindo de tener este tipo de reuniones. Bueno, acá arrancamos con preguntas o cosas que nosotros siempre tomamos en cuenta cuando vamos a elegir una variedad. Y esto surge de una charla que hicimos hace un año atrás, cuando hicimos el lanzamiento del 620, donde hicimos una mini encuesta con los participantes, que eran más de 60, donde pusimos esas 4 variables en distinto orden. Y dijimos, bueno, ¿en cuál orden ustedes tienen en cuenta esas variables para tomar la decisión de elegir una variedad de trigo? Y bueno, son rendimiento, estabilidad, sanidad y calidad. Más del 90%, el orden que eligió, o sea, que considera que es lo más importante, fue rendimiento y estabilidad, sanidad y calidad. O sea que creemos que estamos muy en línea. No sé si será representativo, son más de 60 participantes, pero con la experiencia que tenemos y con el ida y vuelta que tenemos con los productores y los técnicos, sin duda son las variables más importantes frente a la toma de decisión de una variedad de trigo. Y acá atamos directamente a lo que está ofreciendo Nidera este año, ¿no? La verdad que cumplimos, con estos 2 cultivares que tenemos, cumplimos muy bien esos 3, 4 parámetros o variables para elegir un cultivar de trigo. Obviamente que cada uno tendrá sus fortalezas o debilidades, pero bueno, entendemos que con estos 2 materiales, uno lanzamiento o en pleno desarrollo y otro ya muy de entrecasa y muy adaptado y en el Uruguay, coincidimos que bueno, tenemos un excelente mix para lo que es la zafra de invierno de trigo, ¿no? Y para adelante, muchas novedades también. Yendo un poquito ya simplemente algunas características principales, bullet,
vamos a hablar del Baguette Premium 11, que es un viejo y querido, pero nunca está de más retocar las características que él tiene. Bueno, su excelente estabilidad y adaptación a todas las zonas trigueras del país hacen que Baguette 11 mantenga su posicionamiento en Uruguay. Todos los que estamos acá, los productores técnicos, lo conocen, lo prueban, lo deben de tener por alguna razón. Yo creo que la estabilidad y adaptación son las principales características. Los atributos más relevantes de este cultivar, el muy buen rendimiento. Tenemos los pisos son altos, o sea, nunca se desploma ese cultivar. Muy buena calidad comercial, es un atributo que tiene y algo positivo que tiene este cultivar. Y el destacado comportamiento frente a fusariosis. O sea, sabemos que no hay resistencia, pero sí hay tolerancia, y este se destaca en ese sentido. Y bueno, la estabilidad de la adaptación, ¿qué te lo da? Y te da los 15 años que está en el mercado, en forma comercial, en forma ininterrumpida. Me atrevo a decir que es el cultivar con más años en el mercado, en forma comercial. O sea, todos los años tenemos semilla nueva de este cultivar. Y ni que hablar que es el cultivar más sembrado. Esto es una encuesta que se hizo, que la arrojó en línea a través de DIEA el año pasado, y vio que con casi el 12% del área sembrada de trigo está en el puesto número 1, Baguette Premium 11. Así que bueno, era simplemente para recordar que Baguette Premium 11 sigue estando y va a seguir estando por algún tiempito más. Ya yendo al Baguette by 620, que es lo que nos trae acá, bueno, es la variedad de trigo líder del mercado, sin ningún tipo de duda. Se garantiza el máximo potencial de rendimiento y una excelente sanidad. Esto es clarito, no tenemos rendimiento si no tenemos sanidad. Diría que es directamente proporcional. ¿Qué atributos le vemos de manejo y características relevantes de este cultivar? Que después vamos a hacer un poco más de foco, vamos a ahondar en cada una de ellas. Es la fecha de siembra, para nosotros es fundamental respetarla. La densidad de siembra no es un detalle menor, ya vamos a ver por qué. Tiene un alto peso de grano, muy alto peso de grano. Esto te lo está dado porque tiene un periodo de llenado importantísimo y una alta tasa de llenado. Y tiene un alto número de granos por espiguilla. Podemos ver que estamos haciendo mucho foco en lo que es el peso de grano en sí, como característica muy importante para este cultivar, para expresar rendimiento, pero creo que toda la parte de número de grano metro cuadrado, que vendría a ser la otra variable, que está definida por la densidad, ni que hablar que es importante, por eso consideramos que es un atributo de manejo fundamental, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y acá atando un poco al foco de la charla, y nos preguntamos, y si buscamos los techos de rinde, y el título, ¿cómo superar los 7.000 kilos de trigo? Como decía Rafa, es ambicioso, sí, es ambicioso, pero es muy lograble, es muy lograble. Y tenemos los casos del año pasado, ¿no? De la zafra, que fue muy buena, pero tenemos casos en chacras comerciales con más de 7.000 kilos de rinde. Y en diciembre, la típica, ¿no? Te empiezan a llegar fotos, videos de monitores de rendimiento, donde vos decís, bueno, 10.500 kilos, me asusta un poco, pero bueno, simplemente son imágenes que este año, que en el 2020 pasó mucho, no llegaban, allá por diciembre, diferentes monitores, y bueno, esas chacras que teníamos esta foto, después terminaban cerrando en 7.000 kilos, 6.800, 7.100 kilos, o sea que potencial hay, y hay que saber explotarlo, y llegar, y cómo logramos llegar a eso. Bueno, yendo a características generales, como la placa del Baguette 620, bueno, es una variedad de ciclo intermedio, de mayor potencial y perfil sanitario, el mayor potencial y el mejor perfil sanitario del mercado. Tiene algo de vernalización, requiere algo de vernalización, por lo tanto es muy importante la fecha de siembra. Somos bastante insistentes en ese sentido, respetar la fecha de siembra. Su posicionamiento. Este mapa puede ser un poco discutido, pero acá simplemente lo que queremos mostrar es que se posiciona en toda la zona triguera del país. O sea, los departamentos que están pintados se hace el 90% del trigo. No significa que en Salto hayan experiencias con Baguette 620, en Rocha, muy buenas experiencias, pero bueno, era
para no pintar todo el país, simplemente hacemos foco en lo que es la zona más triguera, en amarillo la zona típica, triguera, y ya en gris los departamentos aledaños. Como características también más del cultivar, tiene una capacidad de macollaje media, esto lo vamos a tratar después con la densidad de siembra. El porte vegetativo es semierecto, bastante erecto, lo habrán visto, a diferencia del 11, que es bastante postrado. Tiene hueco bajo y desgrane bajo, una altura controlada. Si nos venimos para la característica de calidad, es un cultivar de grupo 2, de calidad industrial, con un peso hectolítrico de proteína aceptables, buenos. Estos son datos promedios. Y ahí ya entrando a lo que son características del cultivar, y ya mirando lo que es rendimiento. Vamos a ir de a una, rendimiento, después pasando por sanidad y calidad. Lo que es rendimiento, acá tenemos, yo les voy a mostrar, les voy a explicar la gráfica y después les voy a comentar un poquito qué son todos esos puntos. Acá tenemos graficado rendimiento de Baeza y 20 en el eje de las Y, y en el eje de las X tenemos el índice ambiental. ¿Qué es el índice ambiental? Nosotros le decimos índice ambiental al promedio de rendimiento de todos los cultivares de trigo en donde participó el Baeza I-20. Todos los competidores. Y ahí tenemos competidores internos, competidores testigos de mercado y testigos técnicos, que pueden ser de la empresa o competidores. Los testigos técnicos son los cultivares nuevos, relativamente nuevos, que vienen con muy buenos números y performance, por lo tanto, se le dice testigos técnicos. Testigos de mercado, ya sabemos, son los más sembrados, y bueno. Acá, Uruguay está pintado de rojo, van a ver que hay puntos rojos, por acá atrás hay otros, pero el N, el número de comparaciones acá en Uruguay es bajo, relativamente bajo, es un material nuevo, y tampoco los recursos son tan altos como para poder hacer 20 o 30 comparaciones por año y así tener información local propiamente. Lo que sí nos parece fundamental es unirnos a la red de ensayos que tiene NIDERA a nivel región, Argentina-Uruguay, y ahí tener un número de comparaciones muy robusto, que en este caso son 246 desde el año 2018 al año pasado, que nos permite tener un dato muy confiable y reafirmar lo que conocemos de cultivar a campo. En estas 246 comparaciones, Baeza I-20 contra el promedio de los materiales que compartió ensayo, ganó el 81% de las veces, con 350 kilos promedio, kilos por hectárea promedio, por encima de la media. Este 81% representa a 200 ensayos, o sea, 200 de los cuales 246, Baeza I-20 ganó con diferencias significativas, sacando un 350 kilos de promedio por encima del resto, del índice ambiental. Esto son ensayos propios, internos de la compañía, y de la red externa, que pueden ser ensayos CREA, evaluaciones de entes oficiales como INIA, INASE y demás. Por lo tanto, es algo más para reafirmar el potencial que tiene Baeza I-20 frente al resto de los materiales. Si hacemos un poco más de foco, ahí lo veíamos contra el índice ambiental, acá lo estamos comparando cabeza a cabeza con tres materiales, con un testigo de mercado, que en este caso es Algarrobo, donde tenemos más de 200 comparaciones en estas tres últimas zafras, 18, 19 y 20, donde realmente es superador, le gana por 400 kilos, el 75% de las veces. Y acá con nuevos lanzamientos de la competencia, se podría decir que son los testigos técnicos que hablamos. Obviamente, como son variedades más nuevas, las comparaciones son más bajas, el número de comparaciones son menores, estamos hablando de en torno a las 60, 63, y dos testigos, en este caso es don Mario Sauce, donde tenemos
un comparativo, un cabeza a cabeza, donde somos superiores en 220 kilos, ganando el 73% de las comparaciones, más de 7 veces cada 10 ensayos. Y en este caso tenemos el Pehuen, otro lanzamiento de la competencia, donde tenemos, donde la diferencia es a favor también del Baeza I-20, con diferencia significativa. Esto me olvidé comentarles, donde hay dos asteriscos, es que hay diferencias significativas en la diferencia de rendimiento, donde el 53% de la ABS gana 6.20 con más de 100 kilos de diferencia. Lo vimos contra el índice ambiental, lo vimos contra los competidores, y acá ya en ensayos internos, ¿no? Y acá ya yendo a ensayos externos, o trabajos trabajos que hacen otras compañías. En este caso tomé un cuadro del informe de caracterización de trigo que hace la Facultad de Agronomía todos los años, donde nosotros participamos con Baeza I-20, donde grafica el rendimiento en grano en función de la población lograda a campo. Acá lo cruza con dos tipos de manejo. La barra negra es el manejo específico y la barra blanca es sin manejo específico, y acá describo qué es uno y otro. Sin manejo específico es una con población subóptima, sin duda, 176 plantas por metro cuadrado, y sin fungicida, que esto no debería ser lo que estamos buscando, ni mucho menos. Sí, esto con manejo específico, que es la población óptima para el material, y con fungicida, donde Baeza I-20 en el año pasado fue el ganador de la caracterización, con casi 8.900 kilos por hectárea. La población óptima acá anda en torno de las 300 plantas por metro cuadrado, logradas, y obviamente con manejo de fungicida. Y bueno, vemos que contra todos los testigos y contra todos los participantes en el ensayo de caracterización, fue el ganador. Perdón, Andrés, ¿me escuchás ahí? Sí, Federico, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Y tú? Disculpame que te corte, vos sabés que se me está cortando un poquito el internet y no escuché bien la población óptima a la que te refería del 620 en ese ensayo. En este ensayo, en el entorno de las 300 plantas por metro cuadrado. Perfecto. Bueno, bien. Gracias, Fede. Bueno, pasamos por ensayos ensayos internos de Nidera. Hicimos contra el índice ambiental, hicimos Zoom en cabeza a cabeza con testigos. Nos fuimos a ensayos externos, como puede ser la Facultad de Agronomía, y acá tenemos un listado que son 16 experiencias, resultados de chacras comerciales del año pasado del Baeza I-20. Estos son chacras comerciales. El año pasado fue el primer año que tuvimos volumen de semilla y pudimos realmente vender y tener datos comerciales, que era lo que a nosotros nos interesaba mucho para poder terminar de confirmar lo que es el cultivar. Lo sabíamos de Argentina, es líder, pero nosotros lo teníamos acá lo teníamos en lo que es ensayo de parcela y ensayo en franja y demás como muy bueno, pero bueno, se tenía que demostrar a campo y lo demostró. Realmente lo demostró, donde, bueno, podemos ver que tenemos distintas zonas donde fue probado, La Valleja, Maldonado, acá es un productor que siembra en La Valleja y en Maldonado, bastante área, y tuvo un 6.000 kilos promedio. Después, bueno, la zona más triguera, el departamento de Colonia, Soriano, mejores y peores campos, pero bueno, Florida, ya zona más agrícola ganadera, San José, más al norte, más al sur, y bueno, vemos que la verdad que los rendimientos fueron excelentes, confirmando así lo que es el material. Y yo marco acá situaciones de chacra donde superó los 7.000 kilos, que hoy es como nuestro objetivo, para decirlo de alguna manera, o el título de este evento, de la charla, que Rafa hacía alusión de que era medio ambicioso. Sí, es ambicioso, pero también es muy lograble,
Y acá se unen las tres variables que dijimos: manejo, genética y ambiente. Yendo a la otra característica fundamental de este cultivar y principal, Andrés, es la sanidad. Tiene un excelente perfil sanitario en todo el complejo de rollas, manchas. Ahí lo vemos, está graficado con colores. Lo verde es excelente, muy bueno. En el caso de fusariosis tiene un comportamiento bueno. O sea que, lo repito, no hay rendimiento, ni techo de rendimiento, ni potenciales de rendimiento, si no tenemos un perfil sanitario excelente. Y acá tenemos algunas fotos en distintos momentos del cultivo, donde vemos que realmente la sanidad de hoja o de espiga es muy buena. 2 minutos, Andrés. Bien. Bueno, rápidamente, dame 5, Rafa. Rápidamente, yendo a lo que es calidad, dijimos que tiene datos aceptables de proteína y de pH. Acá en ensayos netamente donde se analiza calidad, referenciamos rendimiento en kilos por hectárea, el dato de proteína en porcentaje, y después lo que es proteína en kilos por hectárea. Como conclusión general, que después Andrés Berger va a ahondar en este tema, es su especialidad, lo que es el manejo del nitrógeno y cómo se transmite en lo que es proteína en sí. Vemos que cultivares de alto potencial de rendimiento, para tener buenos datos de proteína, hay que darle de comer, y la comida acá es el nitrógeno. Obviamente, al tener mucho potencial, la proteína se diluye en los kilos, pero no hemos tenido el año pasado problemas de proteína en Baeza y 20, por lo tanto consideramos que no es un problema. Sí hay que tenerlo en cuenta, por lo que decíamos, porque el potencial de rendimiento puede hacer que en porcentaje disminuya. Bueno, seguimos. Días de ciclo en promedio de la Evaluación Nacional de Cultivares, acá tenemos varios años, Baeza y 20, y puse datos de otros cultivares conocidos, como Guayabo, Algarrobo y Baeza 601, que fue su antecesor. Vemos que tiene un total de ciclo de 150 días, desde emergencia a madurez, y algo importante que yo quería resaltar es que de espigación en adelante, o sea, podría ser el periodo crítico, todo el periodo crítico y todo el llenado grano, en esas dos etapas fenológicas, es el que tiene mayor ciclo. Por lo tanto, es fundamental y es muy importante, y yo lo decía en la primer diapo, la importancia que tiene el llenado de grano en este cultivar, comparado a otros, como pueden ver ahí. Fecha de siembra, fundamental, respetarla. Nosotros estamos recomendando para Baeza y 20, acá en Uruguay, fecha de siembra del 10 de mayo al 10-15 de junio máximo. Por lo que decía, hay que darle buenas condiciones de siembra por el requerimiento de vernalización que tiene, que aunque sea bajo, lo tiene, y bueno, tiene que cumplir sus grados, sus horas de frío para poder así cumplir cada etapa fenológica en condiciones. Y el otro punto muy importante en este cultivo es la densidad, lo que es planta por metro cuadrado. Y tenemos como dos grandes números y dos grandes momentos. Siembra de mayo apuntamos a 280 plantas por metro cuadrado logradas, y siembra de junio a 300 plantas. Y acá les ponía un cuadrito donde el Baeza y 20 es un cultivar que tiene muy alto peso de 1000 granos. 40 gramos cada 1000 es muy lograble y es muy normal verlo. El año pasado lo vimos, este año la semilla va a tener ese peso. Por lo tanto, simplemente me tomé el trabajo de poner estas dos poblaciones óptimas, objetivos, pasarlo a kilos de semilla por hectárea. Y el logro, que es el coeficiente de logro, que cada uno de ustedes lo sabe mejor que yo y mejor que nadie, puse tres características, un 80% de logro, 85 y 90. Y cómo varía estas densidades objetivos con este peso de grano en kilos de semilla. No son 120 kilos como la típica que hacemos los cálculos para saber la densidad de siembra y demás. No es menor este dato por el alto peso 1000 que tiene.
no, en el peor de los en el mejor de los casos que yo puse acá, que es 90% de logro y 280, o sea, el piso de densidad objetivo, estamos más arriba de 3 bolsas por hectárea, ¿no? De 120 kilos. Por lo tanto, ténganlo en cuenta esto, es bien sencillo, pueden tomar los 40 gramos, o la semilla que compre tiene, cada lote tiene el peso de 1000 específico, y con el coeficiente de logro calculen exactamente para poder lograr densidades de siembra óptimas y así empezar a ganar el partido con este cultivar y llegar a un stand de plantas ideal y óptimo para cada situación. Bueno, hasta ahí llegó mi presentación, creo que anduve bien con los tiempos, muchas gracias. Ya vamos a tener un espacio de preguntas al final, así que bueno, quedo a la orden. Muchísimas gracias, Andrés. Impecable. Al final, luego de la presentación de Andrés Berger, vamos a tener un espacio de intercambio de preguntas. Vuelvo a comentarle a todos, para los que se sumaron después. Este es un grupo reducido a propósito. Esto fue una actividad hecha solamente por invitación, justamente para poder tener un buen intercambio, un grupo chico. Les pedimos disculpas que por un error técnico en configuración ahí aparecen varios con el nombre de Paula. Quienes hagan consultas, les pedimos que especifiquen su nombre y su zona. Al final de la presentación de Andrés vamos a tener un espacio bien interesante de preguntas, intercambio y para transmitir experiencias, consultas, que cada uno se pueda sacar sus dudas. Quienes quieran ir adelantando las consultas lo pueden hacer vía chat. Así que, bueno, Andrés Berger, te cedo la palabra. Andrés es investigador principal del área de ecofisiología de cultivos de Viña de Estanzuela. Hace más de 10 años que trabaja en INIA y del año 2012 que está trabajando en esta línea de fertilización nitrogenada en trigo, y en los últimos 3 años con un énfasis claro en la fertilización nitrogenada en trigos de alto rendimiento, dado los avances que ha habido en los últimos años en el germoplasma. Así que, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerte acá presente. Bienvenido y adelante. Bueno, gracias. Esperemos cumplir con las expectativas. Seguro que va a ser así. Adelante. Les paso a compartir la pantalla. Bueno, la propuesta entonces es ver qué podemos hacer desde el punto de vista de la nutrición nitrogenada para tratar de lograr esos 7.000 kilos, que es la propuesta del día de hoy. Y cuando me invitaron a participar de la jornada, más o menos la conversación fue algo así. 7.000 kilos, la pregunta, si está seguro, y sí, 7.000. Y después hicieron algunas palabras más que las omití ahí. Pero podríamos decir que en realidad la propuesta es ambiciosa, yo creo que sí, aunque uno ve que a nivel experimental esta variedad y hay genética como para producir rendimientos mucho más altos que 7.000. En general no es un problema de la genética. Es cierto que cuando uno traslada eso a nivel de chacra, las chacras mismas tienen diferencia y hay partes de la chacra que tienen limitantes, entonces promediar a nivel de chacra siempre es un desafío alto, y para promediar 7.000 a nivel de chacra hay que tener partes de la chacra, las partes buenas de la chacra tienen que rendir bastante más que 7.000. Entonces podemos llegar a esos 7.000 promedio de la chacra. Y bueno, un poco para ver históricamente y desde siempre, o la relación que existe entre el número de granos y el rendimiento, el número de granos por metro cuadrado y el rendimiento es fortísimo. Esto es algo que se ve naturalmente. La principal variable cuando uno compara entre situaciones, entre chacras, entre experimentos, que determina el rendimiento es el número de granos. Y acá esto es un trabajo de Argentina, pero que lo traje porque tiene a Baguette 19 y Baguette 11, y creo que esto es BioINTA 2002. Y lo que se ve es esa fuerte relación que hay entre el número de granos y el rendimiento. El tema está en
cómo hacemos para avanzar una vez que estamos por acá. Estas situaciones que tienen 20.000 granos por metro cuadrado son situaciones que tienen una cantidad de espigas por metro cuadrado muy grande. Y que obviamente no son fáciles de conseguir. Tiene que arrancar el cultivo muy bien, desarrollarse muy bien para llegar a ese número de espigas fértiles por metro cuadrado. Las opciones que tenemos para seguir aumentando y para movernos son dos y son bastante obvias. Una es aumentar el peso de grano, lo cual nos lleva, para un mismo número de granos, aumenta el rendimiento porque cada grano pesa un poquito más. Entonces es aumentar el peso de grano. Y la otra opción es seguir aumentando el número de granos por metro cuadrado. Para lo cual, para aumentar el número de granos por metro cuadrado hay dos opciones. Uno es aumentar las espigas por metro cuadrado, el número de tallos que hay, y el otro es aumentar los granos que tiene cada espiga. ¿Y qué es lo que ha cambiado en estos últimos años en las variedades de muy alto potencial, como es el caso de Baguette 620? Lo que ha cambiado es que, en definitiva, y ahora vamos a ver algún dato, estas dos cosas cambiaron. Hay más granos por metro cuadrado, o es más fácil llegar a esos granos por metro cuadrado, a ese alto número de granos por metro cuadrado, es más fácil que lo que era antes, y a su vez el peso de grano es más alto. Entonces vemos, a nivel de experimental, es muy común encontrar situaciones que se ven así, de este tipo, que uno tiene un número de espigas que no aparenta ser tan grande, un cultivo que está denso, sí, que tiene una biomasa importante y que tiene granos grandes y termina rindiendo 8.000 kilos, como es el caso de esta parcela. Y estos son datos de experimentos que hicimos en Estanzuela en estos últimos 3 años, en que tenemos con Baguette 620 hace ya varios años que venimos trabajando, del 2016 creo que fue la primera experiencia que tuvimos, y de ahí en adelante lo empezamos a incorporar cada vez más, y es la variedad que hemos usado como testigo de alto rendimiento, por decirlo de alguna manera, como variedad de alto rendimiento, una de las que hemos usado en estos experimentos. Y lo que se ve acá de vuelta son los 3 años, 2018, 2019, 2020, y en la parte de abajo la relación entre el rendimiento y el número de granos por metro cuadrado, y en la parte de arriba el peso de grano. Y claramente se ve lo mismo que se veía en la figura anterior. El rendimiento depende mucho del número de granos. Para las 3 variedades que están en este experimento sucede eso. La violeta es Baguette 620, las otras dos, la roja y la verde, son variedades de potencial de rendimiento medio, podríamos decir, que representan bastante bien la genética regional de Uruguay y Argentina. Y la variedad 4 es una variedad de potencial de rendimiento medio, pero de más tipo francés. Y bueno, lo que uno ve es que la diferencia que hay entre las variedades es que, si bien todas tienen una relación fuerte con el peso, con el número de granos, hay una diferencia importante de rendimiento que está marcada por el peso de 1000. Y en este caso, por ejemplo, para Baguette 620 tenemos que en el 2018 el peso ya era de 40 miligramos, el peso de grano. En 2019 fue más de 40 miligramos y en 2020 fue por encima de 45 miligramos, el peso promedio de los granos, lo cual quiere decir que hay algunos granos que incluso pesan mucho más, casi 50 miligramos, porque en la espiga algunos granos son más grandes que otros. Y lo que es interesante ver es que se mantiene un peso de grano alto a pesar de un número de granos muy alto, ¿no? Y especialmente eso se ve en 2020, y ahí está la diferencia en lo bueno que fue el año. En los otros años esa tendencia, si bien acá tenemos un número de granos muy alto, el peso de grano se mantiene, pero tiende a caer cuando el número de grano es muy grande. Y lo mismo sucede en 2019, en 2020 el peso de grano se mantuvo. Entonces el 2020 fue un año muy bueno porque logró peso de grano en general más alto y porque no se ve esa tendencia tan clara a caer el peso de grano cuando el número de granos es muy alto. Y entonces podríamos resumir que estas variedades de muy alto rendimiento tienen un mayor número de granos por metro cuadrado, y eso vamos a ver adelante
vamos a ver más adelante, está muy asociado a tener un mayor número de granos por espiguilla. Cada una de las espiguillas, que hay, en general hay 10, 12 espiguillas de cada lado de la espiga, y cada una de esas espiguillas tiene un mayor número de granos logrados. En general, para esta variedad, 4 o 5 granos por espiguilla. Tiene un mayor peso de grano y sobre todo mantienen un peso de grano alto a pesar de tener un número de granos por metro cuadrado muy alto. Y en definitiva eso está asociado a dos cosas: a que el periodo entre emergencia y floración es más largo, es decir, el tiempo que transcurre entre la emergencia y la floración es muy largo, y eso depende en que se exprese de la fecha de siembra, por eso es importante respetar la fecha de siembra. Si en una fecha de siembra de mayo, el periodo que transcurre entre emergencia y floración puede ser 3 meses, y en la fecha de siembra de junio, ese periodo va a ser casi la mitad. Y por otro lado, mayores tasas de crecimiento. El cultivo acumula mucha biomasa, acumula mucho nitrógeno, y eso en definitiva es necesario para mantener el contenido de proteína en grano. Y la otra característica es que no vuelcan. Son materiales más bien bajos, que pueden sostener un rendimiento de 8.000 kilos. Con un material alto que mida más de 1 metro de altura sería imposible mantener el cultivo en pie con un rendimiento de 8.000 kilos. Entonces, ¿por qué es importante el periodo ese que, yendo un poco a las bases, el periodo durante la encañazón, el periodo que transcurre entre más o menos Z30 y la floración? Porque ese periodo es muy importante porque hay dos procesos que transcurren en forma a través del tiempo. Por un lado, aumenta el número de primordios florales a través del tiempo, ¿no? Aumenta el número a través del tiempo hasta un momento en que empiezan a morir esas flores que se habían generado y que no resultan, que el cultivo no las puede mantener. Y lo que importa es el balance final, cuántas flores sobreviven, porque esas flores que sobreviven hasta el momento de floración, que llegaron viables, son las flores que después van a determinar el número de granos. Y acá lo podemos ver de otra forma, a través del tiempo, las flores de la espiguilla, la flor 1 en la posición 1 de la espiguilla, la flor en la posición 2 de la espiguilla, la flor en la posición 3 de la espiguilla, es decir, esta espiguilla tendría 3 granos, la 4, si tiene 4 granos, la 5 van apareciendo, empezándose a desarrollar cada vez más tarde, y su crecimiento es cada vez más lento a medida que aumentamos en el número de las flores de un orden mayor. Entonces, lo que nosotros queremos es que la mayor parte de estas flores sobrevivan. ¿Cómo hacemos que esa mayor parte de esas flores sobrevivan? Que el periodo sea muy largo y que la tasa de crecimiento del cultivo sea muy grande, ¿no? Que sea alta, sea una tasa de crecimiento alta. Si la tasa de crecimiento es alta, y eso se logra en buena medida, muchas veces está limitado por la disponibilidad de nitrógeno, y el periodo es largo, hay más posibilidades de que esas flores sobrevivan y que tengamos espiguillas que tengan 4 o 5 granos. Y esa es la diferencia también que hay entre los materiales. Hay materiales que tienden a tener flores que de por sí son más grandes y tienen más capacidad de sobrevivir, y hay otros que tienden a tener flores más chicas que se mueren más fácil, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la práctica, uno ve situaciones de este estilo. Para una fecha de siembra temprana, uno ve situaciones en que en las parcelas en que una fecha de siembra temprana en que esto se puede expresar, que el periodo es largo y además tiene una nutrición nitrogenada correcta, uno ve que en cada espiguilla se logran hasta 5 granos, lo cual tiene un efecto multiplicador muy grande porque cada una de estas espiguillas tiene 1 o 2 granos más que lo que tendría una variedad tradicional, por decirlo de alguna manera. Y en las situaciones de nitrógeno deficiente, no se logran un número de granos tan alto, se logran capaz que 4, y el grano en la posición 4 incluso es más chico que este grano. Entonces tenemos menos granos y además se sacrifican mucho los granos chicos. Entonces es importante el largo del periodo, una fecha de siembra temprana para que ese periodo sea largo, y una nutrición adecuada para que la tasa de crecimiento sea alta. Y de esto tenemos un trabajo que no les voy a mostrar resultados, el trabajo en curso de una maestría de Juan Parentelli,
que es un estudiante que tenemos muy bueno, que está trabajando en esto, y está estudiando justamente este tema de el número de granos en las distintas posiciones, cómo cambia, y cómo cambia la fertilidad de espiga y cómo eso afecta al rendimiento. Y ese trabajo va a estar muy bueno. Es más de corte académico, pero va a aportar mucho a comprender cómo se forman estos rendimientos altos. Ahora eso, entonces decimos que la cantidad de nitrógeno es muy importante. Ahora, nosotros podemos ver eso viendo cuánto es la cantidad de nitrógeno que necesita absorber el cultivo en relación al rendimiento. Y estos son datos para esos mismos experimentos, para las 3 variedades que teníamos en el experimento, Baguette 620, la que está pintada con verde, y vemos cómo la cantidad de nitrógeno absorbido, absorbido por el cultivo tiene que ser, aumenta a medida que aumenta el rendimiento. No es posible obtener rendimientos altos si no hay nitrógeno absorbido por el cultivo en cantidades importantes, si el cultivo no creció y absorbió una cantidad de nitrógeno importante. En la medida que tenemos, y Baguette 620 tiene una capacidad muy grande de convertir ese nitrógeno absorbido en grano, más que las otras variedades que tenemos en este experimento. Por eso rinde más. Para una misma cantidad de nitrógeno absorbido, el rendimiento es más alto. La contracara de eso es que tiene una tendencia a diluir esa cantidad de nitrógeno, a diluirla en una mayor cantidad de grano. Pero como tiene una capacidad de absorber también más nitrógeno, en general nosotros vemos que estas situaciones que absorben mucho nitrógeno compensan esa diferencia que hay en proteína. Para una misma cantidad de nitrógeno, el mayor rendimiento tiene menos proteína, menor rendimiento tiene más proteína. La forma es que el cultivo absorba un poco más nitrógeno, y eso lo logra esta variedad, que acá en estos experimentos las 3 variedades están con los mismos niveles de fertilización. Y para compararnos, es importante también compararnos con qué es lo que sucede a nivel en otras partes del mundo, porque uno podría decir, bueno, sí, pero yo tengo un rendimiento de 7.000, 8.000 kilos, pero estoy agregando un disparate de nitrógeno, una cantidad que es totalmente fuera de rango. Y lo cierto es que cuando uno compara la situación nuestra con la situación que tienen otros productores de grano en el mundo, uno encuentra que nosotros estamos en una situación intermedia. Acá están los puntos huecos, son zonas, cultivos de trigo en el norte de Europa, y las zonas de los puntos rojos son de un clima mediterráneo, fundamentalmente en el sur de Europa, en donde incluso los de más abajo tienen un problema de sequía. Nosotros estamos en una situación intermedia, que podríamos decir que es un clima mediterráneo en el que no hay sequía, ¿no? Eso es importante porque muestra cómo, en definitiva, acá y en cualquier parte del mundo, para tener 7.000, 8.000 kilos, se necesita que el cultivo absorba una cantidad de nitrógeno importante. Y yendo a efectivamente cuánto es la respuesta al agregado, porque hasta ahora estamos viendo la cantidad de nitrógeno absorbido por el cultivo, eso es lo que está en pie, en la parte vegetativa y en lo que el cultivo incorporó en su material vivo. Ahora, ese nitrógeno que el cultivo incorporó proviene de 2 orígenes: proviene de lo que nosotros agregamos por fertilizante y proviene de lo que aporta el suelo. Para eso hacemos estos experimentos de respuesta, en los cuales nosotros vemos cuál es la respuesta al nitrógeno agregado, a dosis incrementales de nitrógeno agregado, en rendimiento, que es la línea llena, y en proteína, que es la línea punteada. Entonces nosotros vemos que, esto es el resumen de 3 años, lo que vemos es que para esta variedad por un lado hay potenciales de rendimiento muy alto. En los experimentos, el 2018, que fue el año que rindió parecido al 2019, en definitiva rindieron en torno a los 8.500 kilos, y en el 2020, este último año, rindió muy cercano a los 10.000 kilos. Hay unos rendimientos muy altos, y esos están asociados a una fertilización bastante alta. Esta es la dosis óptima, lo que está en la flecha es la dosis económicamente óptima, considerando para estos experimentos, para esas parcelas, el precio del fertilizante y el precio del grano. Esa sería la cantidad total
de nitrógeno que debería recibir el cultivo. Y lo otro que es importante ver es que rendimiento y proteína van de la mano. En la medida que nosotros alcanzamos esta curva de respuesta, empieza a nivelarse, que empezamos a aproximarnos al óptimo, el contenido de proteína aumenta y empieza a estar por encima del 11,5, que es el valor que nosotros queremos tener. Entonces los dos van de la mano, en definitiva. No es imposible, podríamos decirlo de otra manera, no es imposible lograr rendimientos muy altos con contenido de proteína aceptable. Ahora, ¿cómo distribuimos esa fertilización en el tiempo? Y acá la pregunta típica, siempre el problema, la pregunta más común que uno escucha es, bueno, ¿cuánto tengo que agregar? Y después el miedo está a la cantidad grande que hay que agregar, y el otro tema generalmente de preocupación es cuántas veces tengo que entrar a la chacra, porque eso implica costos, implica momentos de tomar decisión, operativamente es complicado, y entonces es importante cuántas veces tengo que entrar a la chacra. La recomendación que nosotros hacemos es aplicar a la siembra, aplicar a Z22, aplicar a Z30 y posiblemente aplicar en un momento más tarde. Acá lo que tenemos es cómo avanza, por un lado, a través del tiempo, en el tiempo, para un cultivo con una fecha de siembra de mayo, de 15 de mayo, cómo avanza a través del tiempo, por un lado, en la línea roja, la cantidad de nitrógeno absorbido por el cultivo, y por otro lado, en los puntos, la materia seca acumulada. Y lo que se ve es que, bueno, la mayor parte, en Z30, el consumo de nitrógeno del cultivo en general están en el torno de los 90 a 100 kilos, y de ahí en adelante se consume más de la mitad del consumo total de nitrógeno del cultivo, de la necesidad total de nitrógeno del cultivo. Entonces el momento de Z30 siempre decimos que es muy importante. Y en definitiva el balance de cuántas veces, si es necesario ir a aplicar 4 veces a la chacra o menos veces, es un balance de dos factores que hay que considerar, que es la cantidad que uno está agregando y las pérdidas que uno está dispuesto a tener. Si cuando las cantidades son grandes, obviamente aplicar esas cantidades grandes implican unas pérdidas importantes. Lo que nosotros hemos visto en estos experimentos es que, y que es lo que es sabido, coincide con lo que nosotros sabemos, con lo que se sabe del tema, es que las aplicaciones tempranas en Z22, el fertilizante que se agregó en Z22, tuvo una eficiencia de recuperación, lo que se absorbió de ese nitrógeno finalmente, de eso que se agregó, ¿cuánto se absorbió? Y en el entorno del 31%, ¿no? En cambio, del nitrógeno que se agregó en Z30 y en Z33, siempre a dosis de 50 en esos momentos, y fue 45 y 48%. Entonces, por eso nosotros decimos que la cantidad más grande conviene aplicarla un poco más tarde, a menos que uno esté dispuesto a aplicar en Z22, pero considerar esta diferencia en eficiencia, ¿no? Porque las pérdidas van a ser más grandes. Siempre las pérdidas de lo que uno aplica a la siembra de Z22 son más grandes, porque el suelo tiene una absorción muy lenta y porque además estamos aplicando sobre un suelo que está descubierto. En Z30, de Z30 en adelante estamos aplicando en un suelo que ya tiene una cobertura y con un cultivo que tiene una tasa, un ritmo de absorción muy rápido, ¿no? Entonces, el esquema de recomendación para una situación típica y que cubre un rango muy amplio de situaciones, es el que ya conocemos desde hace algún tiempo con algunos ajustes. A la siembra y a Z22, la referencia debería ser el análisis de suelo. Lo que sucede es que en general, cuando uno va a la siembra, la enorme mayoría de las situaciones tienen menos de 10 partes por millón de nitratos en el suelo. La enorme mayoría de las situaciones están por debajo de 10. Y para valores por debajo de 10, la recomendación es agregar en el entorno de los 45 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿no? Hay situaciones que pueden tener valores más altos, pero la enorme mayoría de los rastrojos de soja están por debajo. En Z22 sucede lo mismo. En Z22
nosotros vemos que la enorme mayoría de los rastrojos de soja tienen valores que están en este rango, a pesar de haber agregado 45 a la siembra, tienen valores que están en este rango. Y la dosis agregar para valores que están en el rango de 7 y 10 es entre 20 y 40, podríamos decir 40. Entonces, la guía está en el análisis de suelo, pero la enorme mayoría de las situaciones responden a una situación típica de este estilo. La diferencia más grande que nosotros vemos que ocurre entre chacras es de Z30 en adelante. Y en Z30 la recomendación es utilizar el esquema propuesto hace ya mucho tiempo para cebada, que está dado por esta ecuación. Y no por la figura, sino por la ecuación. Es decir, la figura estaba topeada en 3.500 kilos, nosotros creemos que se puede extrapolar y seguir usando el mismo modelo, pero cambiando el rendimiento acá en la ecuación. Esta ecuación tiene dos componentes, un componente que está asociado al rendimiento, que es este más 27 por el rendimiento que uno espera, y otro componente que está asociado al nitrógeno en planta, donde el nitrógeno en planta lo ponemos acá. Nuevamente, lo que sucede normalmente es que si uno aplicó a la siembra una cantidad de este estilo y en Z22 una cantidad de este estilo, lo que uno espera es que el cultivo llegue a Z30 con un nivel de nutrición adecuado. Y eso es un valor que va a estar en el entorno de 3, 3,5, capaz un poco más, dependiendo de cuánto viene el suelo, en definitiva. Pero la variación que uno espera, si se manejó bien a la siembra de Z22 en esta parte, es muy poca. La mayor parte de la variación está en esta otra parte, en lo que está asociado al rendimiento, que es lo que varía más en general entre situaciones. Y bueno, para este ejemplo, si ponemos 6 toneladas y 3,5% de nitrógeno, tendríamos que agregar 81 kilos de N. Lo cual 45 más 40 más 81 nos da 166 del total agregado para esa chacra, que es comparable a lo que veíamos en la figura anterior, en este caso por un rendimiento de 6.000 kilos. Y para ser más claro, acá les puse una tablita en donde están calculados para diferentes niveles de rendimiento esperado, a la siembra, Z22 y en Z30 con este rendimiento esperado. Lo que uno espera para estos cultivares de alto potencial de rendimiento es que el rango de rendimiento que uno espera es entre 6, 7, 8, 9, dependiendo de la parte de la chacra. Si uno hace una aplicación por zonas, en las chacras que pueden rendir más, las partes que pueden rendir más de la chacra probablemente esté entre 8 y 9, y las partes de la chacra que pueden rendir menos entre 6 y 7, y dependerá un poco de la situación, la fecha de siembra y algunas otras cosas, pero en definitiva este es el rango en el cual nosotros nos vamos a mover para estas variedades, y esta sería la cantidad de nitrógeno a agregar en ese periodo. ¿Por qué decimos en el periodo entre Z30 y Z40? Porque ya entramos a tener cantidades que son bastante grandes, entonces empieza a ser conveniente fraccionarlas, aplicar una parte en Z30 y el resto, la diferencia que queda, aplicarla un poco más tarde. ¿Cuánto más tarde? Y Z33 hasta Z40, más tarde que eso no. ¿Por qué? Porque ya son cantidades grandes, porque el cultivo no va a utilizar, un cultivo, por más que tenga un potencial de rendimiento de 7.000 kilos, no va a utilizar 110 kilos de N así a partir de Z30, sino que los va a utilizar durante ese periodo hasta la floración. Entonces conviene fraccionarlo justamente para mejorar las pérdidas y para tener una perspectiva mejor de cuál es el potencial de rendimiento de ese cultivo. ¿Y por qué vemos que la cantidad de nitrógeno a agregar depende del potencial de rendimiento? Y espero ponerles con este ejemplo, mostrarles que la dosis de nitrógeno a agregar depende de la expectativa que nosotros tenemos de ese cultivo, de cuánto va a crecer, de cuánto es la perspectiva que tiene de crecer de Z30 en adelante, en definitiva cuánto esperamos que rinda. Y acá está, en la línea negra, es la cantidad de nitrógeno que necesita absorber el cultivo a medida que va aumentando la cantidad de biomasa acumulada.
Y lo que vemos es que hay, acá están 2018 y 2019, si uno compara en esos 2 años, en 2018 el cultivo llegó a la floración con un poquito menos de 12 toneladas de materia seca acumulada, y necesitó, para estar en una condición de nutrición óptima, que es la línea negra, necesitó 200 kilos de N. En cambio, en 2019, que fue una situación un poquitito inferior a la de 2020, pero muy próxima, acumuló cerca de 17 toneladas de materia seca en floración, y para eso se requieren un poquito más de 250 kilos de N. Entonces, la cantidad de nitrógeno que el cultivo requiere para estar en una situación de nutrición óptima depende de cuál es la perspectiva del cultivo de crecer. Y eso depende del cultivar, depende de la disponibilidad de agua, depende de la disponibilidad de otros nutrientes, y en definitiva también de cuál es el estado del cultivo en Z30. Si en Z30 tuvimos algo, o previo a Z30, que nos condiciona el crecimiento para adelante, eso nos va a condicionar cuál es la perspectiva del cultivo de crecer. Entonces, ¿es necesario ir en 4 momentos a aplicar? Bueno, la respuesta es un tema de balance de cómo es un tema que cada uno tiene que definir, pero lo que nosotros vemos es que la cantidad grande se necesita en este momento. Previamente no se necesita una cantidad muy grande y la eficiencia es mucho más baja. Entonces depende cómo balancea uno esos factores de eficiencia de utilización y de cantidad, y cuáles criterios define. Los criterios para definir los momentos para tomar una decisión en base a un análisis de suelo están calibrados para estos momentos, y por eso son esos los momentos que se definen. Después, el cómo los organiza cada uno, bueno, depende de operativamente cómo se organiza. Y para ver cómo afecta lo que hacemos a siembra, y entre siembra y Z22, cómo afecta el cómo llegamos a Z30. Y acá tengo la figura y una foto muy linda del experimento en Z30, en donde se ve un mapa de colores, que si uno lo abre para los 10 tratamientos que habían de dosis, para las combinaciones de dosis que habían en este momento, uno tiene las aplicaciones que son 0 a la siembra, 0 a Z22, 35 a la siembra, 0 a Z22, 35 a la siembra y 40 a Z22, que es lo que habíamos decidido poner en este experimento que tiene dosis fija, y lo que uno ve es que el 0,0 no cierra el entresurco y está más pálido, y el 35-40 cierra el entresurco y tiene un mejor color. Y eso se ve también en los números. Si uno ve esas mismas combinaciones, 0,0, 35,0, 35,40, para los 3 años el comportamiento es el mismo. Uno ve que el 0,0 es parecido al 35,0 y tiene valores de nitrógeno en planta en Z30 que están por debajo de 3, y que son, uno podría decir que están en valores que podría estimar que son limitantes. Eso arroja un índice de nutrición nitrogenada que está por debajo de 0,7, y en el tratamiento 35-40 el contenido de nitrógeno en planta ya es un poco más alto en todos los años. 2018 fue un año que había poco nitrógeno en el suelo y nos quedamos, fue poco, ese 35-40 fue poco claramente. Pero también eso está asociado a un índice de nutrición nitrogenada, ese valor está asociado a un índice de nutrición nitrogenada más cercano al 1, que es lo que uno esperaría como un cultivo que está con una nutrición óptima. Entonces lo que hacemos a la siembra y a Z22 afecta el crecimiento. Es muy difícil arrancar un cultivo hoy por hoy en un rastrojo de soja, en una chacra que tiene una rotación agrícola, sin aplicar nitrógeno a la siembra y sin aplicar nitrógeno a Z22. Es muy difícil. Y a la siembra no hay que arrancar con 150 kilos de 740 porque no es suficiente. Hay que arrancar con una fórmula que tenga un contenido alto de nitrógeno, o aplicando urea directamente. Y acá les muestro todas las combinaciones de los tratamientos de dosis de nitrógeno que hay en el experimento. Y entonces acá tenemos, por un lado, los extremos. El testigo, que tiene siembra Z22, Z30, 33 y 65, tiene 0, ¿no? Y es el que tiene el rendimiento más bajo en todos los años, y el que tiene también la proteína más baja, o muy próxima a la más baja. Otro tratamiento que tiene
0, pero le agregamos 100 a Z65, que es un momento bien tardío, que es demasiado tarde para usarlo a nivel de chakra, floración, es demasiado tarde para aplicar nitrógeno, pero en el experimento es bueno tener ese tratamiento porque es un momento de quiebre, la floración, desde el punto de vista de la fenología del cultivo, entonces es un buen momento para aplicar una dosis y ver qué es lo que pasa. Cuando aplicamos 100 en floración, la proteína se dispara y se va a valores altísimos, es decir, no hay una limitante de cultivo en tener granos con más de 15% de proteína. El problema es la disponibilidad de nitrógeno en relación al rendimiento que está definido. Lo mismo pasa en todos los años. En el 2020 el efecto de la sequía se notó, ese nitrógeno en Z65 no se absorbió con tanta eficiencia. Y cuando comparamos tratamientos individuales, lo que uno ve es que si uno empieza a mirar las comparaciones, y en esta, lo que está recuadrado acá es la comparación de aplicar a Z33 o aplicar a Z65. Y lo que uno ve es que cuando llega tarde a Z33, por decirlo de alguna manera, cuando lo posterga hasta Z65, tiene menos rendimiento y más proteína. Y eso se observa en todos los años. Lo mismo sucede cuando decimos, ¿aplico a Z30 o aplico a Z33? Es decir, llego tarde a Z30. Hay menos rendimiento y más proteína, ¿no? Y lo mismo sucede en todos los años. Y podemos hacer la comparación de aplico a Z22, que es este punto, o me salteo Z22, llego tarde a Z22 y aplico a Z30. Y ahí ocurre lo opuesto. El rendimiento, cuando yo postergo la aplicación de Z22, aumenta y baja la proteína. Y en definitiva eso nos indica que es mucho más crítico para el cultivo cuando está en una situación de déficit, la fertilización desde el punto de vista del rendimiento, la fertilización en Z30, que lo que es en Z22. El cultivo sufre mucho más al inicio de la encañazón, no tener nitrógeno porque no logra concretar esos macollos y hacer que sobrevivan esos macollos y se generen número de granos por metro cuadrado. Y bueno, y la otra situación que es interesante ver es la que está marcada con la flechita, que es la situación típica que uno podría decir, la situación frecuente de hice todo bien hasta Z30, apliqué 35 a la siembra, 40 en 22, 50 en Z30, hice todo bien, pero después le apliqué 0 y 0 y no apliqué más nada. Y esa situación tiene un rendimiento que no está tan mal, pero tiene proteína baja. Y en definitiva, lo que uno ve cuando compara todos estos tratamientos es que tiene proteína baja porque me faltó agregar más nitrógeno. Si yo hubiera agregado 35-40, 35-40, 50-50, lo que tenía era esta situación en que tengo un rendimiento un poco más alto y proteína bien. Entonces hay una ganancia con agregando 50 kilos más de nitrógeno en Z33 en este caso, o un poco más a Z30, hay una ganancia de rendimiento y la proteína está en un nivel aceptable. Entonces claramente en esta situación agregué 35, 40, 50 y no agregué más nada y el rendimiento no estuvo mal, pero la proteína fue baja. La típica situación de que me faltó agregar más en Z30 o un poco más tarde. Entonces, a fin de julio, hasta fin de julio en Z30, y esto implica que hay una fecha de siembra temprana, deberíamos llegar con un cultivo que se ve así, que está casi cerrando entre surco, que tiene buen color. Esa es la base, podríamos decir. De aquí en adelante se construye el cultivo y tenemos que llegar a la mitad de llenado de grano con un cultivo que está con un buen desarrollo, que obviamente no se ven las filas, que está cerrado, que tiene un volumen de materia seca acumulado, que está sano, y que ese cultivo va a tener una tasa de llenado de grano muy alta, porque está a full durante el llenado de grano y se necesita que esté a full durante el llenado de grano porque tiene que llenar 7.000 kilos de grano o más. Entonces se necesita que llene esos granos con buena capacidad. Entonces importa mucho lo que hacemos entre medio, entre este momento y este momento, importa mucho y la cantidad de nitrógeno es clave. Y estimar el potencial de rendimiento para definir en Z30 cuánto vamos a aplicar en definitiva es lo más importante para definir cuando uno quiere realmente ajustar la dosis. Y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos y hemos trabajado bastante en estos últimos años es en comparar, en ver cómo hacer aplicación variable. Estas son situaciones que hay dentro de una chacra, en donde vemos que hay
parte de la chacra que tiene un potencial de rendimiento más bajo y parte de la chacra que tiene un potencial de rendimiento más alto. La herramienta que vemos que sirve muy bien para diferenciar esas zonas dentro de la chacra es el NDVI. El NDVI nos diferencia muy bien estas situaciones que requieren menos N, en que el potencial de rendimiento ya está comprometido, de estas otras situaciones que requieren más nitrógeno, en que el potencial de rendimiento está intacto. El problema del NDVI, en definitiva, el problema, podemos decirlo entre comillas, es que ve lo mismo que lo que uno ve en las fotos estas. No ve algo muy diferente a lo que uno ve en la foto. Y en definitiva no nos dice nada qué variedad es, no nos dice nada cuál es la fecha de siembra, que son todos factores que afectan mucho el rendimiento. Entonces, como un indicador absoluto del rendimiento no sirve, o no es tan bueno, pero como un indicador relativo al rendimiento es excelente. Dentro de la chacra se puede usar muy bien. Y lo que nosotros hemos visto a través de los años es que uno puede usar el NDVI dentro de la chacra, y a estas zonas de la chacra que tienen NDVI bajo, que están marcadas con rojo acá, sacrificar, a esas partes de la chacra sacrificar, aplicarle menos nitrógeno, ¿no? Aplicarle una dosis más baja, y ese nitrógeno aplicarlo en las partes mejores de la chacra, que son las que están pintadas en verde acá. Entonces, con una misma dosis promedio, distribuimos mejor el fertilizante dentro de la chacra. Y eso es más eficiencia y sobre todo nos evita el riesgo ese de aplicar una dosis altísima en toda la chacra, que cuando uno sabe que hay parte de la chacra que no tienen potencial de rendimiento alto. Entonces, para ir cerrando, hay una nueva genética, eso es indiscutible, y Bahit 620 es un exponente muy claro de esa nueva genética. Efectivamente es una variedad que es líder y que tiene un potencial de rendimiento altísimo, pero necesitan un manejo más ajustado, y esto tenemos que verlo como una oportunidad. La nutrición nitrogenada es algo dinámico. El cultivo va balanceando lo que ingresa y lo que sale, y lo que va absorbiendo, pero no hay que perder de vista que la demanda del cultivo es el factor que gobierna todo. Si la demanda del cultivo es más chica, a ese balance le va a estar sobrando nitrógeno, y si la demanda del cultivo es más grande, a ese balance le va a estar faltando. Entonces es importantísimo caracterizar bien cuál es la demanda. Entre siembra y Z22 mantener suficiencia, basarnos en el análisis de suelo, mantener el cultivo con un buen estado nutricional, pero las cantidades de agregar no son grandes. Entonces es mantener suficiencia y diferir o a darnos resto, porque la demanda grande viene de ahí para adelante. En Z30 y entre Z30 y Z65 tenemos que cuantificar y satisfacer esa demanda, lo que decíamos, y el rendimiento esperable es fundamental, es lo que hay que estimar lo mejor posible. El modelo de Betgen nosotros vemos que funciona bien, hay que usar la ecuación, y el rendimiento es la principal variable de ajuste. No retrasar la aplicación de Z30, sobre todo si hay una condición de déficit. Como dijimos, si el cultivo tiene un déficit, viene con un déficit, en ese momento de Z30 la demanda empieza a ser grande. En general, lo que hay en el suelo, si viene con déficit, se agotó, se está agotando fuertemente, y el cultivo empieza un momento de encañación que la demanda es grande. Si no llegamos ahí y aplicamos una cantidad grande para que esa encañación ocurra bien, lo que sucede es que mueren macollos y nos quedamos con pocos tallos, poco número de grano, un cultivo que se vela el surco y que no logra acumular esa cantidad de nitrógeno que necesita acumular para tener después un contenido de proteína razonable en grano. En los años favorables, o si estamos pensando en rendimientos de más de 6.000 kilos, que es el caso de esta situación, es muy razonable pensar en volver luego de Z30 en algún momento entre Z3 y Z33, pero no más tarde que embuche o que hoja bandera, y volver y hacer una segunda aplicación. Ese periodo pasa muy rápido, es muy fácil que nos agarren una semana o 2 semanas de lluvia y se nos retrasen las aplicaciones. Entonces por eso creo que no hay que ser tan preciso, pero sí volver y agregar un resto más. Entre siembra y Z22, la aplicación variable, y esto basado en la experiencia que tenemos de hacer aplicación variable de nitrógeno, yo creo que no se justifica, excepto que hayan diferencias muy grandes de suelo o de emergencia. Hacer aplicación variable de nitrógeno
yo creo que no se justifica, pero sí se justifica de ahí en adelante, porque podemos ver el cultivo y porque hay diferencias, empiezan a mostrar las diferencias de cómo el cultivo, cuál es el potencial que va a tener hacia adelante, y lo podemos ver tangiblemente y medir. Y bueno, la última consideración es que los cultivares modernos pueden lograr un rendimiento muy, muy alto. Entonces, tenemos que pensar en que se necesita más nitrógeno para concretar ese rendimiento alto con una proteína aceptable. Hasta ahora no hemos visto ninguna situación de rendimiento alto en que no sea posible tener ese rendimiento alto con proteína aceptable. Es decir, es posible tener rendimiento alto, altísimo, diría yo, mucho más de 7.000 kilos definitivamente, con proteína aceptable. El problema es la cantidad de nitrógeno agregada y cómo se distribuye esa cantidad de nitrógeno agregada. Y hacer un buen manejo de los cultivos estos que tienen una nueva genética, yo creo que es una oportunidad importante. La verdad que es una oportunidad importante que no deberíamos desperdiciar. Ha sucedido en otras épocas que hemos tenido cultivares muy buenas, que no lo hemos manejado bien y que hemos perdido esas variedades. Y yo creo que es necesario hacer un buen manejo de las variedades que tienen potencial, porque ganamos todos en esta y hay que aprovecharla. Y en definitiva muchas veces terminamos echándole la culpa al clima, si el clima fue bueno o fue malo, y lo que uno ve es que la mayor parte de la variación en rendimiento muchas veces no está dada por el clima. Es cierto que el clima ayuda, por supuesto, pero la variación en rendimiento muchas veces está dada por cómo se manejan esas variedades. Y bueno, nada, eso es todo lo que tenía para mostrarles. Algún agradecimiento al equipo de trabajo nuestro, que no es muy grande, a Damián Yanabel, que es quien me ayuda en el campo, y a tesistas que hemos tenido, Gonzalo, que trabajó en estos experimentos en 2019, y Juan, que está haciendo un trabajo excelente y que va a estar por un tiempo más, porque es un trabajo de maestría. Así que bueno, muchas gracias y vemos las preguntas, a ver qué surge. Excelente, Andrés, muchísimas gracias. Muy, muy clara la presentación. La verdad que muy buena. Bueno, ahora para este espacio de consultas y de preguntas y intercambio, la idea, primero que nada, le pedimos disculpas hay varios que figuran con el nombre de Paula Friedrich, por eso, por un error en configuración, pero les pedimos que cuando hagan la consulta se identifiquen con su nombre y en lo posible su zona. Para ordenar este espacio, si bien dijimos que íbamos a terminar a las 10, le pedimos, estamos un poquito atrasados, la idea es terminar 10:15, o sea, vamos a tratar de que este espacio de preguntas sea bien rico. Hay unas cuantas consultas. Voy a comenzar con algunas de ellas de algunos que se han identificado, y después le voy a dar la palabra a algunos que no están identificados para que la puedan hacer directamente ellos, utilizando el micrófono además. Bueno, Pablo Mauri consulta si evaluaron aplicar nitrógeno más azufre. Y dice, en caso de ser necesario el azufre, ¿es necesario aplicarlo en 3 refertilizaciones? Andrés Berger. Bueno, en general la respuesta a azufre existe, es real y está asociada a que los suelos tienen menos capacidad de mineralización. En estos experimentos nosotros aplicamos azufre a la siembra utilizando Super Simple por 2 razones. Una, que es más fácil para nosotros y es un producto que está disponible, o sea, es una alternativa razonable. Y por otra razón es que queremos evitar que exista o evitar cualquier interacción que pueda existir entre la aplicación de nitrógeno y la aplicación de azufre. Entonces aplicamos 30 kilos de azufre como receta a la siembra y evitamos la interacción con el azufre. Sobre si cuánto hay que aplicar de azufre, sí, los productos que hay para aplicar azufre con el nitrógeno son muy buenos, funcionan bien, y en general lo que se ve con el azufre es que la respuesta es muy errática, los análisis de suelo son bastante erráticos, no es fácil diagnosticar una deficiencia de azufre.
En general, la respuesta a la cantidad de azufre es entre los 20 o 30 kilos de azufre. Por encima, si uno agrega 30 kilos de azufre, sea de la forma que sea, no se cubre ante deficiencias que pueden existir de azufre y en definitiva hay muchos productos que tienen azufre y yo creo que se puede cubrir esa necesidad de azufre, en mi experiencia, de cualquier forma, siempre que uno lo aplique a la siembra o posterior a la siembra con un producto. Uno podría aplicar algo de azufre a la siembra, por ejemplo, con Super Simple o con algún otro producto azufrado que tenga azufre, y después alguna de las aplicaciones de urea hacerla con urea azufrada, otras pueden ser con urea común. Excelente, Andrés. Pablo o Mauri, ¿está respondida la consulta? Si querés, puedes abrir el micrófono y comentar algo más si fuera necesario. Sí, gracias. Yo me llamaba la atención, o capaz que me perdí en algún momento, de que no se había comentado que el aporte de azufre, y nosotros acá en la zona, acá en Tararira, en invierno o en trigo, en cultivos de invierno, usamos mucho lo que es la urea azufrada, ¿no? En la primera y en la segunda entrada. Entonces, un poco era esa la pregunta o el comentario, pero gracias, Andrés. Sí. La urea azufrada es un muy buen producto y es muy práctico, porque uno ya está en una proporción que en general llega a una cantidad de azufre aplicada que es razonable. Bien. Nacho Albanese nos consulta cuál es la fuente de nitrógeno del experimento, Andrés. Es urea para las aplicaciones, para todas las aplicaciones, la de la siembra, Z22, Z30. Para esa aplicación que hacemos en Z65, que es un momento muy tardío, que no es recomendable hacer aplicaciones en Z65 a nivel de chacra, nosotros usamos nitrato de amonio. ¿Y por qué usamos nitrato de amonio? Justamente porque es una aplicación muy tardía y sabemos que el nitrato de amonio tiene una disponibilidad mucho más rápida del nitrógeno para el cultivo y que tiene menos pérdida. Entonces, usamos nitrato de amonio, pero ¿por qué hacemos esa aplicación tardía? O sea, hacemos esa aplicación en Z65 porque es un momento en que nosotros ya sabemos que el número de granos está definido. Entonces, queremos ver cuál es el efecto de tener más disponibilidad de nitrógeno una vez que el número de granos ya está definido. Si hacemos aplicaciones antes, podemos afectar el número de granos. Entonces, desde el punto de vista del experimento, tiene sentido, tiene lógica hacer una aplicación en Z65. A nivel de productor, la aplicación debería ser antes de esas dosis. No debería ser tan tarde como Z65. Hoja bandera, embuche, está bien. El cultivo puede absorber nitrógeno. Incluso después de Z65 nosotros vemos que puede absorber nitrógeno. Pero el producto hace la diferencia. Hay años que hemos usado urea en esa aplicación tardía porque no conseguíamos nitrato de amonio y bueno, y uno ve que el cultivo demora un poco más en cambiar de color y ve que la absorción es más lenta, se nota. Excelente. Andrés, Nacho, ¿algún comentario o alguna ampliación de la consulta? Nacho Albanese. No, perfecto, está Rafa. No sé si me escuchás o no me escuchás. Sí, porque, perfecto. bien. Excelente, Nacho. No, justamente la consulta venía a lo aclaró perfectamente Andrés, porque se me plantea la interrogante de la limitante que puede llegar a tener de absorción del elemento, dado de que vos lo aplicás a que se incorpora, que el cultivo lo puede absorber, es un tiempo que muchísimas veces inclusive no lo dominamos. Y permitime un segundito nomás, cuando vos haces las recomendaciones, sea en 22, en 30, en 34, o sea, las aplicaciones en definitiva que vos detallás en el experimento, ¿vos incorporás de manera artificial eso o simplemente haces la aplicación de urea, que ya me aclaraste cuál es la fuente, y le metes un riego o algo parecido? No, es una aplicación al voleo de urea, como la haría cualquier productor, y tampoco prestamos mucha atención de si hay una lluvia previa o no hay una lluvia previa. Es una aplicación en el estadio fenológico. No, es cierto de que ayuda si uno aplica previo a una lluvia, si la lluvia no es muy grande, ayuda porque se incorpora y las pérdidas se reducen un poco. Pero a nivel del experimento y a nivel práctico muchas veces eso es difícil, esperar a tener la urea antes de la lluvia
hay muy pocos que lo pueden hacer. Yo creo que lo que nosotros vemos es que las pérdidas en general no cambian mucho entre años. Es difícil medir las pérdidas, no cambian mucho entre años. Lo que sí vemos es que son mucho más grandes en Z22 y la siembra que lo que son posteriores a Z22, pero no cambian mucho entre años. Es decir, no vemos que haya variación tan grande, aunque es difícil medir eso. Perfecto. ¿Puedo hacer una muy cortita, Rafa? No Sí, me dale, matás. dale, Nacho. Dale. Cuando detallaste el ensayo y vos te vas a mencionar kilos de N en función de las toneladas esperadas, ¿vos esos kilos de N contemplás el porcentaje ese de ineficiencia de uso que detallaste en unos slides anteriores o no? O sea, ¿vos hablas de kilo de N aplicado o kilo de N que efectivamente tiene que absorber el cultivo? No, justamente para evitar esos problemas y que a veces uno puede empieza a enredarse la cosa, yo he decidido poner los kilos de N aplicado cuando uno ve esas figuras de respuesta y dice 150 o 200 kilos de N, son kilos de N aplicado. No hay, o sea, es la urea por el porcentaje de nitrógeno, esa cantidad de kilos de N. No hay eficiencia. La eficiencia es parte, la ineficiencia está incorporada, digamos. No, son kilos de N aplicados. Sumás los kilos de N que aplicaste a la siembra, más Z22, más Z30, 200 kilos de N. Está perfecto, está perfecto, Andrés. Muchas gracias. El desafío que tenemos por delante es ver si las diferentes fuentes de N tienen el mismo porcentaje de eficiencia o no, ¿no? Porque tenemos varias fuentes de nitrógeno en el mercado, sea un WAN, sea un Solmix, sea una urea sufrada, como decía Mauri recién. Sí, y puede haber diferencias. Lo que yo creo es que es decir, a nivel internacional, si uno ve, hay muchos trabajos que que trabajan sobre los productos de liberación lenta, de liberación controlada, para aumentar la eficiencia, y eso es cierto. Ahora, también tenemos que ver que nosotros estamos haciendo un manejo del nitrógeno que ya tiene que como está fraccionado, ya implica una eficiencia de uso bastante alta, porque nosotros no estamos aplicando toda la siembra. Si nosotros aplicáramos toda la siembra, bueno, ahí sí, claro, la absorción fuerte empieza 2 meses para adelante. Entonces ahí el efecto de tener un producto que realmente libere lento y que acompañe el cultivo es importante. Ahora, cuando uno está fraccionando y aplica una parte de la siembra y va después más tarde y aplica en Z30, porque además tiene sentido, porque uno puede ver qué es lo que tiene en pie en el cultivo, y nosotros no tenemos limitantes de lluvias como hay en otros lugares en donde no pueden aplicar muy tarde porque no llueve y el cultivo, el nitrógeno queda en la capa de arriba del suelo. Nosotros podemos aplicar en Z30, es muy efectivo ese momento para aplicar porque el nitrógeno se incorpora bien, hay lluvias posteriores y porque la demanda empieza a estar. Entonces, dado que podemos hacer eso, aplicar cantidades grandes en Z30, la efectividad de esos productos de liberación lenta empieza a ser, o la ventaja relativa empieza a ser menor. ¿Me explico? Sí, totalmente. Coincido con vos, Andrés. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nacho. Justo, Andrés, había una consulta relacionada con ese punto en el chat, donde alguien consultaba sobre las eficiencias de uso de N son variables en función de la fuente de nitrógeno que se use. Si eso está demostrado, justo va en línea con lo que estábamos hablando. No sé la persona que hizo esa consulta, si tiene algo más no sé exactamente quién es. Era yo, lo que pasa, Rafa, también. Era vos, Nacho. Está perfecto. En línea con eso, por privado, Fabián Bedecarrat nos hizo la consulta sobre si hay alguna diferencia entre líquido y granulado, o solo lo hicieron con líquido. No, acá nosotros aplicamos granulado, urea granulada común, de Isusa. Además, urea granulada común. No, la diferencia entre el líquido y granulado, sí, el líquido es un poco más eficiente, tiende a ser un poco más eficiente, tiene el problema del quemado, no tengo
A nivel de experimentos no tengo experiencia con usar líquido. En general no usamos líquido, usamos granulado. Yo creo que el quemado puede tener un efecto importante de Z30 en adelante, no es complicado. Si el cultivo está muy cerrado, eso se pierde bastante. O sea, el líquido es un producto muy útil, muy bueno, pero no tengo experiencia, ¿no? Bien. Fabián, ¿alguna aclaración, alguna consulta respecto al tema? Buen día. No, está contestado. Muchas gracias. Y con respecto al quemado, sí, ya me pasó. Estoy de acuerdo. Gracias. Excelente, Fabián. Gracias a ti. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat que dice: genéticamente casi todos los cultivares pueden rendir 7.000 kilos y más. El problema a campo son los mínimos que desploman las medias de rinde. En las zonas complejas donde básicamente partimos de problemas de implantación, ejemplo cola de trilla, el camino es aumentar aún más la densidad o apostar a la capacidad de macollaje del cultivar. Andrés Nogueira, capaz que podrías arrancar contestando esa consulta. No sé quién fue la persona que lo hizo, pero si la persona que lo hizo tal vez pueda abrir el micrófono y comentar algo más. Estaba un poco activo lo que pasa, Rafa. Fui consultando medida. La bola. No, ¿sabes por qué? Bueno. La consulta apunta, y capaz que seguramente Andrés Nogueira me lo pueda responder. Porque una de las características que él menciona en la caracterización, valga la redundancia, del 620, es que justamente su capacidad de macollaje no es una de sus fortalezas. Y una de las cosas que vemos, que los vemos todos a campo, y solapado con lo que mencionó Berger, es que nosotros agarramos y tenemos que apuntar a densidades de siembras que hace 6 años no nos planteábamos eso. De hecho, el lanzamiento de Noval era que teníamos que sembrar 60 kilos para lograr 100.000 kilos, no sé si se acuerdan de eso. Y hoy estamos hablando de que tenemos que meter, en el caso de Baeza y 20, independientemente de que el cultivar sea diferente, 140 kilos de semilla, que es lo normal, y lo comparto, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, el tema está de que cuando nosotros así sembremos 140 kilos de semilla, los problemas estamos teniendo de colas de trilla hoy en las chacras, y junto con otros problemas, termina ocurriendo que de repente tenemos un 10%, un 15% de la chacra, que nosotros no llegamos a esa densidad de siembra óptima que nos está recomendando. Y justamente este cultivar no tiene una capacidad de macollar como para lograr las espigas por metro cuadrado que tal vez sean necesarias para explorar los potenciales. Por eso a mí lo que se me plantea es que muchas veces, cuando sacás ese 15% problemático de las chacras, que son los mínimos, vos llegás fácilmente a los 7.000 kilos por hectárea. Pero tenés que sacar ese 15%, ese 15% estamos obligados a sembrarlo. Así que la pregunta un poco era, ¿cuál es la alternativa que me pueden llegar a proponer hoy, que no sea enfardar la colatrilla, para intentar solucionar ese tema puntual, para intentar reducir la cantidad de mínimos que yo tengo, que me rinde 2.000 kilos, y lo veo muy difícil promediar 7.000 kilos si tenés un 10% del área que te rinde 2.000 kilos? Bueno, Nacho, sí, un poco lo que vos decías, enfardar la cola de trilla, pero si esa opción no podría ser, o sea, lo que es el mejoramiento genético, ni que hablar, que no está enfocado a cultivares que sean más macolladores o menos macolladores, son otras las cuestiones que lo definen. Sin duda que cuanto mejor esté quede la chacra, es el ideal, ¿no? Para tener ese 15%, que sea un 10%, o que las diferencias sean mucho más bajas en rendimientos. Subir densidades de siembra o duplicar densidades de siembra en esas zonas, tampoco me atrevería a decirte que es la solución, porque esa sería muy sencillo, o sea, y atado a lo que decía Andrés, y manteniendo un manejo parejo de densidad en toda la chacra, mejorando lo que más se pueda la condición de la chacra o las condiciones de siembra, es ir viendo un manejo variable para adelante, ya sea en fertilización y demás, para, bueno, ese 10-15% manejarlo para 3.500 kilos,
Bueno, y el otro sí, el otro porcentaje de la chacra con buen potencial y con buen stand de planta y buena implantación, a manejarlo para lo que estimamos que rinda, que sin duda va a ser muy superior. Nacho, no sé, es un tema discutible que no tengo la respuesta. No, te sigo, Andrés, muchas gracias. Yo un comentario que si bien esta variedad no es muy macolladora, lo cual es cierto, tampoco se necesitan muchos, o sea, para lograr 9.000 kilos sí necesitas muchos tallos y muchas espigas. Ahora, no precisas, como las espigas son grandes y tienen un número de granos por espiga muy alto, no precisas tantas espigas por metro cuadrado para aún poder tener un rendimiento muy alto. Es decir, con 300 espigas por metro cuadrado, que no es mucho, puedes tener un rendimiento bastante alto. Simplemente porque tiene unas espigas que tienen 4 granos por cada espiguilla y tienen 60 granos cada espiga, cuando una espiga común de un trigo más tradicional tiene 40. Entonces, eso hace bastante a la diferencia. No se necesitan tantos tallos. Ahora, cuando uno piensa en potenciar realmente, sí, tenés que tener la densidad, una fecha de siembra temprana que permita que se desarrolle y que esas espigas, precisas las dos cosas, espiga grande y un número muy grande, las dos cosas. Perfecto, muchas gracias. Déjame contar algo, Nacho, que ahora estaba viendo en el año pasado, en el ensayo de caracterización de la facultad del año pasado, que yo mostré el cuadro, caso A620, con el manejo no específico, que manejaban densidades de 176 plantas por metro cuadrado, o sea, muy por debajo del recomendado, en un ensayo, en una parcela, y vos lo sabés bien, rindió 7.000 kilos. Yo creo que, y ahí, ni que hablar que lo que dice Andrés, es el diferencial para lograr esos rendimientos. Pero bueno, son como los dos grandes extremos. Gracias, Andrés. Por privado recibimos una consulta con respecto al tema que comentabas, Nacho, vos el tema de cola de trilla. Si es un tema de calidad de cosecha o un problema de máquina. ¿A qué te referís con...? No, lo planteo porque es justo es parte de las problemáticas que te encontrás en la operativa. Es obvio que cuanto más moderna, cuanto mejor regulada esté la máquina, cuanto mejor sea el operario, empezás a diluir ese tipo de problemas. Pero seamos honestos de que hay un porcentaje muy alto del área que utilizamos la vieja y querida de repente 1600 con una plataforma que no es la de ella y terminamos metiendo una cantidad de material que la planta no puede progresar o lo desparrama mal y terminamos teniendo problemas en el caso de la segunda, ni que hablar. Pero es un caso, lo planteo simplemente como una realidad que tenemos a nivel de chacra. Y planteo el caso de la cola de trilla porque justamente es una de las cosas que son más difíciles de solucionar, si se quiere, hablando de un trigo arriba de una soja, ¿no? Pero la respuesta en realidad viene un poco a la última intervención que hizo Andrés Noveira, que es una realidad, porque tuve unos problemitas de conexión yo y a mí se me fue un poco parte de la gráfica de la caracterización de cultivares, que si tenés una experiencia con 150.000 plantas y tenés rendimientos posibles de 7.000 kilos, esa es la respuesta en definitiva que responde mi pregunta. Perfecto. Excelente, Nacho. Buenísimo. Tenemos otra consulta, ya pasando a algún otro tema, para Andrés Berger, de Mateo Carrer. ¿Hasta qué momento fenológico podemos ir a fertilizar para poder corregir proteína? Viendo si en Z30 se complica o Z34 por lluvias. Mateo, ¿algún extra con respecto a tu consulta? No, justamente por eso, porque si bien en los cuadritos lo mostró justo ese ensayo en que no tiene fertilización y le metió en floración fertilización y ahí aumentó la proteína, pero bueno, llega un momento que si estás en Z30, Z33, se te corta el agua y pasa un mes y no te animás a seguir tirándole urea, o en 33 o más adelante. ¿Hasta cuándo decís, bueno, tengo un pronóstico de lluvia, sé que hasta cuándo me animo a ir para poder tirar un poco más de urea para ajustar esa proteína? Porque obviamente después termina siendo o que te lo pagan como forrajero o que te lo pagan como digamos, de recibo de molino. Entonces, ¿hasta qué momento fenológico nos podemos animar
a tirar urea para poder de última llegar a corregir la proteína. La respuesta a esa no es fácil. Lo que uno ve es que el cultivo puede absorber nitrógeno, incorporarlo al grano y convertir ese nitrógeno en proteína de grano y proteína que es efectivamente aporta, además, que es otro factor importante, aporta a la calidad panadera, porque proteína que aporta al W, ¿no? Y eso puede hacerse tan tarde como Z65. Incluso hay un aumento en rendimiento marginal, pero hay un aumento de rendimiento, aún agregando tan tarde como Z65. El problema, que es floración, el problema es que cuando uno va en floración es tarde, y cuando uno aplica urea al boleo en la superficie en esa época, en noviembre, puede pasar que esté seco y que la eficiencia se apoca y se baja. Entonces, desde el punto de vista del cultivo no hay una limitante. Si uno tuviera el fertilizante se incorporara en ese momento, no hay una limitante desde el punto de vista del cultivo. Las limitantes son más desde el punto de vista de que el fertilizante efectivamente se incorpore. Y eso depende del año, depende de la situación, de cuánto sea la dosis que vas a aplicar. Por eso la recomendación en general es que yo creo que no hay que irse mucho más tarde de hoja bandera, de embuche, porque ya empieza a correr el riesgo de que no se aproveche ese fertilizante. Pero la ventana es amplia ahí. Yo creo que es cierto, ese periodo pasa muy rápido y puede suceder que viene un temporal y pasan 15 días y se te atrasó. Nos pasa a nosotros. Lo que sucede es que nosotros, esas aplicaciones Z30, llega el momento fenológico y las hacemos. Y como las hacemos caminando, las hacemos aunque esté mojado. O sea, son en el estado fenológico, no son, no consideran la capacidad de tránsito. Esa es la diferencia con la situación a nivel de chacra. Claro, o sea, ya estamos hablando de aplicar por el 33, 34, o sea, de última no tenemos que tener miedo si estamos en embuche, hoja bandera, de poder entrar, y ese nitrógeno que podemos llegar a aplicar sí va a ir va a corregir esa proteína. Sí, correcto. Sí. Perfecto. Gracias. Otra consulta que tenemos, Andrés, de Federico Britos. Después del resultado de análisis en Z30, ¿la estrategia es dividir la aplicación en Z30 y Z33? ¿O la aplicación en Z33 es un extra a lo que deberíamos agregar en Z30? Fede, ¿algún comentario extra respecto a tu consulta? No, buen día. Nada, me quedó la duda porque cuando Andrés hacía referencia de repente de dividir esa aplicación, me pareció entender eso. Tenía la duda de bueno, si por ejemplo nosotros vamos con un análisis en Z30 y nos da para aplicar, no sé, 80 kilos de unidad de nitrógeno, si justamente si la estrategia es dividir esa aplicación o aplicarla toda junta o dividirla, no importa, pero además ir con un extra de nitrógeno sabiendo que el cultivo está para alto rendimiento, para mejorar un extra el rendimiento y sobre todo mejorar la proteína. No sé si se entiende. Sí, se entiende. No, lo que yo planteaba ahí en la tablita esa que puse ahí es dividirla. Es considerando de que la cantidad es bastante grande. Si vas a aplicar más de 100 kilos, en general se dice, si vas a aplicar más de 100 kilos de 80, 100 kilos de N de una vez, conviene dividirlo. Y ahí lo que yo planteaba era esa cantidad que te da la ecuación, esa cantidad dividirla, aplicar 50, 60, 70 y el resto, lo que sobra, aplicarlo un poco más tarde. Existe la herramienta y es posible más tarde también evaluar cuál es el estado nutricional del cultivo utilizando la idea del índice de nutrición nitrogenada. Eso existe y es real. Y de hecho nosotros tenemos datos del índice de nutrición nitrogenada para esos momentos más tardíos. Y funciona bien y es una buena herramienta para diagnosticar cuál es el estado nutricional del cultivo, es decir, para saber si el cultivo está bien nutrido o si le falta. El problema de esa herramienta del índice de nutrición nitrogenada es que
es muy bueno para diagnosticar el estado nutricional, pero no nos dice cuánto tenemos que agregar. Y difícilmente nos pueda decir, porque el cuánto podemos agregar depende del potencial de rendimiento y de cuánto va a crecer el cultivo, que es lo que yo decía. Por eso la estrategia, yo creo que debe seguir siendo a Z30, evaluar el potencial de rendimiento, definir cuántos va a necesitar ese cultivo. Si la cantidad es muy grande, fraccionarla, poner un poco a Z30, un poco a Z33, y ese poco de Z33 todavía podemos aumentarlo. Si vemos que el cultivo va a rendir más, cambiamos el número de la ecuación y vemos cuánto más nos daría, y le agregamos ese poquito más. O sea, la dosis que definimos Z30 la podemos ir modificando hasta el momento que agreguemos ese resto, digamos. Pero por ahí es una estrategia mucho más razonable que esperar a Z33 o Z40 y diagnosticar con una herramienta que no nos va a decir con certeza cuánto va a necesitar el cultivo. Porque ese cuánto depende del potencial de rendimiento. Excelente, Andrés. Fede, ¿algún comentario o consulta más? No, pues está contestada, impecable. Excelente. Andrés, me llega por privado, por mensaje, otra consulta. Este modelo de la aplicación en Z33, ¿aplica solamente para trigos de alto rendimiento y también aplicaría para trigos de calidad o no aplicaría para trigos que son mejoradores, digamos, trigos llamados mejoradores o que tienen mejor calidad? No sé si se refiere a dividir las dosis. Dividir en nitrógeno. Sí, exactamente. Y ir con esa tercera aplicación. Lo que sucede en general a ver, hay dos temas que hay que separarlos. Por un lado está el tema de la cantidad de proteína y por otro lado está el tema de la calidad de la proteína. El tema de la cantidad de proteína, el tema de la calidad de la proteína es qué tan buena es esa proteína en términos de W o de las características de panificación del trigo. Ese tema de calidad es un tema que es fundamentalmente genético, depende de la variedad. Hay otro punto que es el tema de la cantidad de proteína. Y el tema de la cantidad de proteína depende de la fertilización nitrogenada directamente. En definitiva, depende de cuánto nitrógeno hay en relación al rendimiento que tenemos fijado. Si la cantidad de nitrógeno, depende de las relaciones entre el rendimiento y la cantidad de nitrógeno que hay. Lo que sucede es que muchos de los trigos que se definen como de calidad tienen un índice de cosecha más bajo y una expectativa de rendimiento un poco más baja. Entonces se acumula una cantidad de nitrógeno relativamente grande para un rendimiento un poquitito más chico. Entonces logran una cantidad de proteína más alta. En este caso tenemos una variedad que convierte muy fácil ese nitrógeno en proteína y tiende a tener valores un poquitito más bajos de proteína. Entonces hay que agregarle un poco más para que logre tener valores de proteína altos. Y eso lo explicó Andrés Bárbaro. En las variedades de calidad, de esas de calidad, las consideraciones son las mismas que para esto otro. Lo que sucede es que es más difícil, vamos a encontrar con más dificultad situaciones de rendimiento de 7.000, 8.000 kilos, prácticamente de 8.000 yo diría que va a ser imposible encontrar, y de 7.000 difícilmente. En general esas variedades tienden a rendir 6.000, 7.000 kilos como máximo. Y es lo que se ve en los experimentos estos que nosotros hemos hecho. Mientras que esta Baguette C20 le saca 1.500 kilos de diferencia fácilmente. Perfecto. Otra consulta que nos hacen, yendo al Baguette C20, volviendo a Baguette C20, que nos hacen por el chat, el de contenido de gluten y su relación con proteína. Capaz que Andrés Nogueira, ¿puedes comentar algo o Andrés Berger? Andrés Nogueira. Sí. La verdad que no tengo datos de esa relación. Lo que sí puedo decir es que el valor de proteína, el porcentaje de proteína en grano, mejora la calidad panadera.
va directamente a la calidad panadera per se que pueda llegar a tener ese grano. Pero no tengo datos de relación de gluten con proteína en grano. No sé si Andrés, cuando hacen ese análisis de calidad, ¿tienen algún dato de eso, alguna información? Sí, la relación es directa, es lineal, y se ajusta, y es una relación que no solo que es lineal, sino que los puntos están sobre la línea, y eso es muy constante a través de cultivares incluso. Espectacular. Perfecto. No sé, la persona que hizo la consulta, si quiere agregar algo más, comentar algo más. No. Buenos días, soy Martín Segredo. Yo hice la pregunta, creo que no sé si figura con el nombre o no. No figura, no. No, quedó contestado. Sí, más allá de que la relación es lineal, esa pequeña variación en algunos molinos a veces nos hacen sentir, cuando estás en niveles de proteínas medios límites, esas pequeñas variaciones a veces inciden, y por eso quería ver si había datos concretos en la información de los ADET-620. Pero está contestada y muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias por la consulta. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, si no, ya estaríamos cerrando la actividad. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Esperamos que haya sido provechoso esta actividad. Vamos a estar mandándole por el chat un link para entrar en la evaluación, también lo van a recibir por correo, para entrar en la evaluación de la actividad, que eso siempre nos permite mejorar. Y bueno, comentarles que tenemos disponibilidad de Baeto 11 a la venta, y algo de C20 queda, pero cada vez queda menos. Realmente la demanda ha sido muy alta, muy alta. Y tenemos Baeto 11 a la venta que, como comentó Andrés, se ha comportado muy bien. Y es un material histórico, muchos ya lo conocen. Así que bueno, sin demorar más, muchas gracias a todos por conectarse, gracias por estar participando, gracias Andrés Berger por acompañarnos. La verdad que estuvo muy buena la actividad, gracias Andrés Nogueira. Y bueno, les pedimos a todos que contesten por favor la evaluación, que la verdad que para nosotros nos sirve muchísimo para seguir mejorando. Bueno, de parte mía, muchas gracias a todos. Andrés Berger, ni que hablar, y bueno, a todos los que participaron, y estamos a la orden para lo que sea. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Ahí le pasé el link de la evaluación. Muchas gracias.